Ahí estamos. Puse a grabar. Tengo este ejercicio, un ejercicio de corriente alterna, un ejercicio por fuera de la guía de ejercicios, guía que es la número 9, la última que vamos a trabajar. Y tengo esto, tengo un circuito RLC serie alimentado con un generador, me dan la expresión de la tensión en el generador, ¿sí? Tiene 215 volts por un coseno. Un coseno, voy a hacer una corrección acá, lo vi hace un rato, y lo debo haber visto muchas veces, pero me olvido de modificarlo. No es en hertz, es en segundos a la -1, es 1 sobre segundos, ¿sí? ¿Qué dato es este? ¿Quién es 100 pi? Frecuencia angular. Exacto, es la frecuencia angular o la pulsación de esa tensión del generador, ¿sí? Esa tensión en corriente alterna. Y nos pide, a grandes rasgos, todo. Todavía no hicimos ningún ejercicio de corriente alterna, así que vayamos juntos, vayamos paso a paso, me van ayudando, vamos construyendo y vamos ordenando todas estas nuevas ideas que le dejó Lau hoy en la teórica. Leo lo que pide, pero va a ser casi todo, ¿sí? Pide los valores complejos asociados a corriente y las caídas de tensión sobre cada uno de los elementos, ¿sí? Después nos pide los valores instantáneos del ítem A, o sea, los valores instantáneos de la corriente y de las tensiones, y nos pide que dibujemos tanto el diagrama fasorial, no solo el de corrientes y voltajes, pensé que nos pedía el de inductancias también. Nos pide el diagrama fasorial de corrientes y voltajes. Dibujo el esquemita de nuestros circuitos, circuito con una fuente de corriente alterna, una resistencia, una inductancia y un capacitor. Datos tenemos la resistencia, tenemos el inductor, tenemos el capacitor, conocemos los tres elementos y conocemos la tensión del generador, ¿sí? BG es dato, que son esos 215 por el coseno de 100 pi y esto es una T. Tengo un circuito de RLC, ¿sí? Tengo un circuito RLC, lo primero que sabemos, o lo que conocemos, lo primero que debe haber hecho el agua en la teórica, es plantearle una malla a ese circuito RLC. Yo puedo plantear una malla a ese circuito RLC, tener una ecuación íntegro diferencial, no la tienen a mano, ¿saben cuál es? ¿La escribo? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí. Después Lau debe haber agarrado esa ecuación íntegro diferencial y debe haber pasado al plano de los complejos para poder resolverla. Entonces, yo quiero directamente agarrar esa ecuación ya en el plano de los complejos, que es la expresión que voy a usar y que vamos a usar juntos para resolver ejercicios de corriente alterna. Entonces, si yo escribo esa expresión, esta malla que yo podría decir, bueno, en un instante de tiempo, si yo quiero para un instante de tiempo dibujar la corriente, o sea, digo que circula hacia allá. ¿Sí? Voy a tener una corriente que dependa del tiempo. Y digo, la dibujo en un momento dado, en un instante de tiempo, porque esa corriente va a estar asociada, va a ser la respuesta, ¿sí? De esta tensión que da el generador. Ya vieron y saben que esa corriente va a tener una forma también cosenoidal. O sea que esa corriente va a circular para un lado y para el otro. Entonces, dibujar una corriente es solo esquemático, es solo para un instante de tiempo, es solo casi representativo. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Digo, entonces voy a querer agarrar directamente la expresión de la ley de malla para este RLC serie ya en el plano complejo. Si yo quiero escribir ya esa expresión en el plano complejo, voy a tener que la tensión en el generador, si escribo el complejo con la doble rayita, menos la corriente por la resistencia, menos J omega L por la corriente en la inductancia, es una corriente que es la misma corriente, ¿no? Están los tres elementos en serie.
Y me queda más J1 sobre omega C por la corriente, ¿sí? Esto igualado a 0. Que a grosso modo lo que hice es decir que la tensión en el generador va a ser menos la tensión en la resistencia, menos la tensión, perdón, en el inductor, eso tendría que ser una L, menos la tensión en el capacitor. ¿Está bien, no eso? Bueno, puse los menos abajo, pongo los menos arriba. Voy a dejar los módulos. Están los menos abajo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy escribiendo? Estoy hablando en chino, vuelvo más atrás. Es esto, ¿no? Es la ley de malla. La malla en este RLC serie va a ser que la caída de tensión en el generador menos la caída de tensión en cada elemento sea igual a 0. O la del generador igual a la suma de las 3 caídas de tensión en los 3 elementos. Caídas de tensión que ya escritas en el plano complejo, lo vieron con Lau, no lo estoy haciendo, me queda la tensión en la resistencia como la corriente por la resistencia, en la inductancia me queda la corriente por omega L, en los complejos negativos, en menos J, ¿sí? Vamos a usar el J para los complejos, para no mezclar I de corriente con I de complejos, y en el capacitor me queda la corriente sobre omega C. Que además, estos valores tienen nombre propio, ¿no? ¿Quiénes son? La reactancia capacitiva y la inductiva. Perfecto, son las reactancias, ¿no? La capacitiva y la inductiva. Entonces, tengo un montón de información en esa expresión. Puedo calcular cada una de las caídas de tensión en cada elemento, ¿sí? Como la corriente por su reactancia, la inductiva, la capacitiva, o la resistencia directamente. Y también puedo sacar factor común de estas, la corriente, y me va a quedar bueno, puedo ponerle, bueno, pongo igual acá. Está bien, ¿no? Dejé el menos afuera, me queda R, me queda ese positivo, me queda el capacitivo negativo. ¿Falta la J? Me falta la J acá. Gracias. Ahora, todo este paréntesis también tiene nombre propio. ¿Lo definieron? ¿Cómo se llama? Impedancia. Lo pusieron con la letra Z. O sea que tengo una ley, obtuvieron ya con Lau, estoy repasando muy rápidamente, una pseudo ley de Ohm, ¿sí? Que me va a relacionar la tensión en el generador con la corriente que circula por mi circuito con la impedancia equivalente del circuito. Si ese Z, que tendrá una parte real asociada a la resistencia y una parte imaginaria, una parte compleja asociada con el inductor y el capacitor. Yo escribí todo el tiempo B y el complejo, doble rayita, no dije específicamente quiénes son, pero los voy a escribir por acá. Lo que estoy diciendo es que tengo un valor complejo asociado con la tensión del generador, B sub G, que será un valor pico, ¿sí? Una tensión pico, una amplitud, por E a la J phi de B. ¿Sí? ¿Lo definieron así con la U? Sí, sí. Lo mismo para la corriente. Para la corriente tendré una amplitud de la corriente por E a la J y la fase de la corriente. Y puedo también
escribir de igual manera esta impedancia del circuito, que será un módulo, un Z equivalente, por E a la J phi de Z. Si yo meto estas tres expresiones en la pseudo ley de Ohm o en la ley de Ohm compleja, tengo dos igualdades, ¿no? Yo para que se cumpla esta igualdad en donde podría escribirla, la voy a escribir completa. No. Para que esta igualdad se cumpla, yo tengo que pedir que se cumpla la igualdad de módulos y la igualdad de fases. ¿Se ve eso? O sea que en realidad tengo una ecuación, una expresión de la ley de Ohm, de esta pseudo ley de Ohm, que me da dos igualdades o dos expresiones. Por un lado, tendré que pedir que los módulos se cumpla la igualdad de módulos, es decir, la amplitud de la tensión del generador sea igual a la amplitud de la corriente por el módulo del Z equivalente. Y por otro lado, tendré la de las fases. Las fases que voy a tener que pedir que la fase de la tensión del generador sea igual a la fase de la corriente más la fase de la impedancia. Hasta acá me siguieron, no dije nada nuevo, repasé un poco lo que vieron con Lau esta mañana. Sí, por mi parte sí. Gracias, Santiago. Dicho todo esto, puedo irme al ejercicio y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el ejercicio? El ejercicio quiere que yo encuentre los valores complejos asociados a la corriente y a la caída de tensión en cada uno de los elementos. Es decir, que quiere que busque esta expresión de la corriente y que además se encuentre cada una de estas caídas. Vamos con la corriente. ¿Podemos calcular la corriente? La expresión del generador la tengo escrita en su valor instantáneo. ¿Somos capaces de escribir esta tensión del generador que está representada instantáneamente en el complejo? ¿Somos capaces de armar el complejo asociado a esa función temporal de la tensión del generador? ¿Qué pregunta? Si quiero Sí, armar, los datos. los tenemos, ¿no? Yo agarro acá, voy a venir con el naranjita, que son mis datos. ¿Quién es la amplitud? ¿Quién es este B0 que tengo que escribir acá, de estos datos que tengo? 215 volts. Es 215 volt directamente, ¿no? ¿Se acuerdan que acá teníamos ese B0 que lo escribíamos en minúscula, pero es el mismo B0 que puse acá en mayúscula, el omega, ¿sí? O sea que ese 215 es directamente esa amplitud. Y esto me queda por E a la J. ¿Y quién es la fase? Ese phi B. Cero. 0, ¿no? Debería aparecerme acá más un phi de B, que como no tengo nada, lo que me está diciendo es que la fase del generador está en 0. A tiempo 0, la fase del generador es 0. O sea que phi B igual a 0. Entonces tengo la expresión compleja asociada a la tensión del generador. Quiero calcular la de la corriente. La de la corriente que está relacionada con la del generador y con la impedancia equivalente, según la pseudo ley de Ohm. ¿Puedo armar esta? ¿Puedo armar la impedancia equivalente del circuito? Conozco Sí. cuánto vale la resistencia, conozco cuánto vale la impedancia, conozco cuánto vale la capacidad.
Conozco cuánto vale omega, o sea que puedo calcular este z. Este z que viene de esta expresión, este z que tiene una parte real y una parte imaginaria, este z que acá está escrito así, ¿no? Binomial, real más j imaginaria, acá lo escribí lorianamente o con la exponencial, en donde este z equivalente, ¿cómo lo calculo? Este módulo. Va a tener que ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Voy a tener que hacer r al cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Y el phi de z? La tangente de phi sería, bueno, o el arco tangente de phi, Ok. eh, la parte imaginaria sobre la real. Eso es una TC. Tiene que ser la parte imaginaria sobre la real, o sea que me queda omega L menos 1 sobre omega C, todo sobre la resistencia. Tengo que hacer el arco tangente de eso y me va a dar el phi z. Entonces escribamos la impedancia, calculemos la impedancia. La impedancia que dije va a ser la parte real más j por la parte imaginaria, o va a ser el z equivalente por e a la j phi sub z. ¿Sí? De las dos formas puedo escribirlo, de las dos formas puedo obtenerlo, podemos calcular con los valores que tenemos ambas dos. ¿Hacemos las cuentas? Me voy a traer de acá R25. Voy a poner los datos por acá. 25 ohm. La unidad de Z es ohm, ¿no? La unidad de Z son, sí. Son esos, ¿no? 120, 21. Ya se los pasé y todo. Me dio 1478 ohm el módulo. 1478. Ok, A mí también me dio eso. buenísimo. ¿Tengo alguien más haciendo cuentas?
El phi lo damos en radianes, ¿no? Sí, por favor. Sí, por eso me dio menos 1,55 radianes. Menos 1,55. Ah, si divido eso por pi me da menos 0,5. O sea, sería como menos 0,5 pi, ¿no? Tipo, se puede poner más cómodo así. Sí, bueno, lo dejo así como menos 1,55, no me molesta. Pero sí, para graficarlo después hay que pasarlo un poco a la relación de pi o ángulo. No sabría que dibujar un ángulo de 1,55 radianes así en el aire sin pensarlo. ¿Alguien me calculó acá el valor de la parte imaginaria de este Z, de esta impedancia? Así me quedan las dos expresiones, la binomial y la exponencial. A mí me dio menos 1478. Sí, a mí también. Ok. Y he dado un menos entonces. Ok, ok. Yo, si miro acá, antes de seguir, miro esta impedancia. ¿Podemos saber si este circuito tiene un comportamiento capacitivo o inductivo o reactivo? ¿Son Sí, con capaces? el FIZ, ¿no? Con el FIZ me dice Mike que lo mire. O en lo que habíamos dicho antes, en qué cuadrante está ubicado, viendo si la parte imaginaria es positiva o negativa. O viendo si la parte imaginaria es negativa o positiva. O sea, por acá me dicen mira el ángulo y por el otro lado me dicen mira la parte imaginaria si es negativa o positiva. ¿Qué pasa si es negativa la parte imaginaria? Está en el cuarto cuadrante. Y pi z es negativo, entonces. Buenísimo, porque nos dio negativo. ¿Qué tipo de comportamiento tengo? ¿Capacitivo? ¿Era? Capacitivo, sí. ¿Sí? Yendo por cualquiera de las dos, el comportamiento del circuito es capacitivo. Y está bien, ¿no? Porque yo tengo acá una parte imaginaria. ¿Sí? Una parte imaginaria que tiene dos partes. Una parte asociada a la bobina, al inductor, y otra parte asociada al capacitor. Si se fijan, esta diferencia me da negativo, es decir, que la reactancia capacitiva, ¿sí? Lo asociado al capacitor es mucho mayor al inductor, entonces va a ganar, va a dominar este circuito y el circuito va a tener un comportamiento capacitivo. Por eso la parte imaginaria me queda negativa. Como la parte imaginaria me queda Matías, negativa, sí, perdón, Nico. no, si podés repetir eso que dijiste recién. Miren esto, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo, ya este diagrama creo que lo conocen, lo vieron con Lau. Yo puedo hacer un diagrama de impedancias, un diagrama de impedancia que voy a tener asociado una parte real, estoy acá en ejes imaginario versus real. ¿Sí? Tendré una parte real asociada a la resistencia. Y tendré después una parte imaginaria positiva asociada al inductor y una parte imaginaria negativa asociada al capacitor. ¿Qué es esto, no? Esto es, bueno, eso es una X rara, fea. Esta es la reactancia capacitiva, esta es la reactancia inductiva. Y lo que digo es, mi parte imaginaria, en definitiva, va a ser la parte inductiva menos la parte capacitiva. Esa parte imaginaria me va a quedar negativa cuando tenga una reactancia capacitiva que es mayor a la reactancia inductiva. ¿Sí? La parte imaginaria de Z
es omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, es la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Entonces, si la parte imaginaria es negativa, lo que sé es que la parte capacitiva es mayor que la parte inductiva. La parte capacitiva es mayor que la parte inductiva, el comportamiento es capacitivo. ¿Se ve? ¿Era Nico quien me preguntó? Sí, perfecto. Ya lo entendí. Gracias, Lucre. No hay por qué. Que como esta es mayor que esta, lo que tengo es que cuando sume fasorialmente estos dos valores, me quedará por acá. ¿Sí? Por acá me quedará el XL menos XC. Y la suma con la parte real me dará el Z. El Z que tendrá asociado un phi de Z, que será negativo, justamente porque la parte imaginaria es negativa. Y un phi de Z que está medido desde el eje real hasta el Z. Entonces, yo ya sé que el circuito va a tener un comportamiento capacitivo. ¿Sí? Lo sé porque la reactancia capacitiva es mayor a la reactancia inductiva, lo sé porque la parte imaginaria de la impedancia es negativa, lo sé porque el phi de Z es negativo. Tengo entonces, recapitulo un poco, tengo la expresión la expresión imaginaria, compleja, no me sale la palabra, perdón, de la tensión en el generador, tengo la expresión de la inductancia equivalente del circuito, puedo venir otra vez acá a mi pseudo ley de Ohm y obtener la expresión de la corriente. No voy a usar la expresión completa, sino que la voy a usar en las dos partes. Voy a igualar por un lado los módulos, por otro lado las fases. Entonces, usando estas dos expresiones, voy a obtener la expresión compleja asociada a la corriente que circula por el circuito. Me voy a otra página, me voy a volver a escribir la tensión en el generador. La tensión en el generador que nos quedó 215, era 215, ¿no? Sí. Por E a la J0. Nuestra impedancia que nos quedó 1478. Por E a la menos J 1,55. Y dije, voy a usar la ley de Ohm, la pseudo ley de Ohm, la ley de Ohm compleja. Pero la voy a usar por un lado, igualando los módulos, y por otro lado, igualando las fases. Una pregunta. ¿Sí? ¿El E a la J por 0 no lo pones como 1 por algo en particular? ¿O? Para tener la información del phi a la vista, Mai. Está bien. Porque ahí sé que el phi de B es 0, y por eso lo arrastro y lo escribo, aunque valga 1 nada más. Claro, está bien. Gracias. No hay por qué. Yo tengo una pregunta. Sí, Matías. En la expresión de Z, ¿podríamos, en vez de poner menos J y 1,55, agregarle 2pi, perdón, 2pi no, pi, y pasarlo a radianes y poner J? Porque yo lo había pensado de esa manera. Me perdí, Matías. Alguien me propuso, en vez de poner 1,55, me dijo esto es como 0,5 por pi. Podemos hacer eso. ¿Es eso lo que me estás proponiendo?
Claro, o sea, yo cuando calculé el ángulo vi que era menos 89 grados. Sí, Y como era en el cuarto cuadrante, como lo pensé yo, fue sumarle 360, así me queda 270 más o menos el ángulo. Y si eso lo paso a radianes, me da otro número. Pero con J positivo. O sea, sería lo mismo, me parece, pero no sé si es válido. me estás proponiendo entonces que en vez de medir este ángulo Claro. de acá hacia allá, mida este. Exactamente, Perdón, eso. me pasé de largo. Y poner J, si se puede hacer. Poder se puede, el tema es que vas a perder esta información, ¿no? Del phi de z negativo, ese phi de z que te está diciendo que es capacitivo. Vas a tener que estar pensando si ese phi de z vas a tener que dividirlo en, bueno, que sea mayor a 180. Ah, ok. Entonces, o sea, no es conveniente. No hay un conflicto, pero a nivel resolución usamos ese phi de z medido desde los reales, ya sea para los negativos o para los positivos, porque justamente ese menos nos da información. Por eso no te lo Perfecto. recomendaría. No está mal hacerlo, no te lo recomendaría. Sí, genial, se entiende, perfecto. Gracias. No hay por qué, ¿eh? Entonces vuelvo acá y decía, ok, voy a usar la pseudo ley de Ohm, una pseudo ley de Ohm que me da una relación en las amplitudes y una relación en las fases. Entonces, yo ya conozco la tensión del generador, conozco la impedancia equivalente del circuito, puedo obtener la amplitud de la corriente como la amplitud de la tensión del generador sobre el módulo de la impedancia. Y además puedo obtener la fase de la corriente como la fase del generador menos la fase de la impedancia equivalente. Hagamos cuentas otra vez. Esta me va a quedar 215 volt sobre 1478 ohm, un ohm. Y esta me va a quedar 0 menos 1.55. Esta es fácil. Y 215 sobre eso, ¿alguien me hace la cuenta? $0,145. 0,145 amperes. Entonces ya tengo el módulo y la fase de la corriente, puedo reconstruir la expresión de la corriente, la expresión compleja asociada a la corriente, que va a ser 0,145 amperes por E a la J 1,55. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende cómo trabajar con los complejos? ¿Cómo pasar de una expresión a otra? Las cuentas son fáciles, es multiplicar, dividir, sumar, restar. No más. Tomo el silencio como un sí. Esa era la expresión que pedía el punto A, Lucre, porque no llegué a copiar la consigna. Vuelvo acá a la consigna, y lo que pide el punto A es escribir los valores complejos asociados a la corriente que circula, que es la que acabamos de obtener, y las caídas de tensión sobre cada elemento. O sea que todavía nos falta, para terminar el ítem A, nos falta calcular cada una de las caídas de tensión. Cada una de las caídas de tensión que las tengo escritas acá, ¿no? Tengo más o menos escritas acá. Esas caídas de tensión me las llevo, van a ser la caída de tensión en la resistencia va a ser la corriente, el complejo asociado a la corriente por la resistencia. La caída de tensión en el inductor
va a ser la corriente que circula por el inductor por la reactancia inductiva. Y de igual manera, para el capacitor, será la corriente por la inductancia capacitiva. Las corrientes que las tengo, para todos es 0,145 amperes por E a la J 1,55. Voy a copiar para los tres. La resistencia la conocemos, es un valor, era como 25 ohm. Y acá puse reactancias porque medio que me copié de acá, pero en realidad, si se fijan, la reactancia es solo el módulo, es solo el omega L, es solo 1 sobre omega C, no tiene la información del complejo, ¿sí? Cuando quiero tener la información del complejo, tengo que tomar ese J, y no se llama reactancia, sino que se llaman impedancias. Las definió Lau, ZL, y con el complejo ZC. ¿Las definió o no las definió? Sí, sí. Y como quiero la información compleja y estoy buscando los complejos, no tengo que usar las reactancias que habíamos hablado antes, sino que acá tienen que aparecerme las impedancias. Y perdón, a quien copió y está tachando, ¿sí? Son las impedancias. Necesito que esté la información del complejo, ¿sí? Si no estoy multiplicando un complejo por un número, por un escalar. Acá necesito poner la información del complejo asociado al inductor y del complejo asociado al capacitor. Es el complejo que, si lo traigo de la expresión anterior, era J omega L. Si yo quiero escribir ese J omega L en esta expresión exponencial, en la forma euleriana, ¿puedo hacerlo? ¿Sabemos hacerlo? Sí. ¿Cómo escribo la impedancia inductiva de forma euleriana? Esa impedancia inductiva que no sé si hicimos las cuentas individuales, las voy a hacer abajo. Porque es que calculamos todo el Z junto. Escribo este. Y escribo este. Sí, no sé, puso doble raya, la uno puso doble raya, pongo doble raya, es un complejo, sí, voy a poner doble raya. Este es J omega L, binomial, y este es menos J 1 sobre omega C. ¿Cómo escribo la forma euleriana de estas expresiones binomiales? Omega por L. Omega por L. E a la J pi sobre 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Todos ven esto? Tengo que desfasarlo, esa fase es imaginaria pura positiva, me queda un phi en pi sobre 2. Y el capacitor me va a quedar el módulo que va a ser 1 sobre omega C por E a la J, y como este es imaginario puro pero negativo, me va a quedar en menos pi sobre 2. ¿Sí? ¿Podemos hacer las cuentas de omega L y 1 sobre omega C? Perdón, a mí no me quedó muy claro el porqué del pi sobre 2.
Mirá, vuelvo acá, Matías, así no hago el dibujo otra vez. Vuelvo acá, y en realidad, este que le puse XL es el complejo, ¿no? Porque lo estoy dibujando en el plano complejo. Es el ZL, que el módulo será el XL, y está acá, vive en el imaginario puro. En el imaginario puro, o sea que el ángulo es este, ¿no? Bueno, es este. Este es el ángulo, si quiero llamarlo phi, ZL, demasiado subíndice. Y ese ángulo es pi sobre 2, es 90. Lo mismo va a pasar acá. Acá abajo, que yo escribí XC, será el ZC, ¿sí? Que el módulo de este vector es el XC, y el ángulo es este. Ese ángulo que será el phi de ZC, que es menos pi sobre 2. Ah, sí, sí, es cierto. Gracias. Si no, es otra vez el arco tangente y la parte imaginaria sobre la real, pasa que la real es 0. Claro. Pero viene de esto, de escribir un imaginario puro positivo, un imaginario puro negativo, es E a la J más pi sobre 2 o menos pi sobre 2. De ahí viene. Tengo muy poca información, no sé si se están dando cuenta, que hay muy poca información que la uso muchas veces y que aparece todo el tiempo, pero siempre es lo mismo. Por ahí para la tercera clase alterna se entiende esa frase. Bueno, quería esto, quería el omega L y el 1 sobre omega C, así los reemplazo acá y calculamos las expresiones complejas asociadas a las tensiones, a las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Omega L me dio 12 pi. 12 pi, Sí. ok. Y 1 sobre omega C me dio 1515,76. 1515. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Más o menos eso? Otra vez, podría acá comparar el módulo de esta impedancia capacitiva con el módulo de la impedancia inductiva y ver que claramente el comportamiento es capacitivo. Otra vez, es mucho mayor 1500 que 12 veces pi. Y ahí tengo mis tres expresiones. Mis tres expresiones para calcular los complejos asociados con las caídas de tensión en cada uno de los elementos, en la resistencia, en el inductor y en el capacitor. Expresiones complejas que otra vez tienen dos expresiones asociadas, ¿no? Dos cálculos a realizar. Por un lado, los módulos, por otro lado, las fases. Yo acá podría a esta resistencia también ponerle una fase, si quieren. ¿Qué fase le tengo que poner a esa resistencia? No puse nada, no puse no lo escribí lorianamente, puse el módulo, puse el valor, puse R. ¿Por qué puse R solamente? Porque es 0. Entonces Es- sea la 0 es 1. Ok, entonces esta caída de tensión en la resistencia va a estar en fase con la corriente. ¿Se ve eso? La fase me va a quedar exactamente igual a la de la corriente. Lo que tendría que hacer es esta fase más esta fase, que es 0, me da lo mismo. Y después tengo que multiplicar los módulos. Es este módulo, el módulo de la corriente, por el módulo de la resistencia, me va a dar el módulo de la caída de tensión en la resistencia. La amplitud. ¿Cuánto me da eso?
3,625. 3,625. Ok. De igual manera, tengo que trabajar con las otras dos expresiones. Amplitud por amplitud, me va a dar la amplitud. Fase más fase, me va a dar la otra fase. ¿Ya hacer las cuentas se ve? ¿O tengo que escribir las dos expresiones por separado? ¿Ya entienden cómo trabajar con estos complejos? Ya lo deben de haber hecho varias veces. Timo. Sí. Bueno, hacen las cuentas y me dictan los resultados. ¿Cómo me quedan las expresiones en el inductor y en el capacitor? Una pregunta, el 12pi y el 1515,8 están los dos en ohm, ¿no? Están en ohm, sí. Esto está en buenísimo. ohm. Y esto está en ohm. Esto está todo en ampere. Sí, las impedancias están todas en ohm. Las reactancias también están en ohm. La de inductancia me da 87 sobre 50 pi volt. Y a la J 3,2. Y a la J, 3, 12. ok. A mí me dio lo mismo. Buenísimo. El otro me dio. No, perdón. Hice algo mal. Sí, ok, pero. $219,8 por E a la menos 0,02 J. Menos 0,02. Ok. Y porque era casi pi sobre 2, lo había calculado antes, es 1,55, me acuerdo. A Matías le dio lo mismo, perfecto. Sí, a mí también me dio lo mismo. Este 87 sobre 50 pi anda del orden de 5, ¿no? Más o menos. Sí, 5,47. A mí. 5,47, perfecto. No un igual entonces. Voy a poner solo el aproximado a 5. Otra vez, me paro acá, miro. La caída de tensión en el capacitor es mucho mayor a la caída de tensión en el inductor. Estoy mirando el módulo. ¿Sí? El módulo, la amplitud, ese valor pico de la caída de tensión en el capacitor es mucho mayor, con que sea mayor alcanza, al del inductor,
O sea que acá también veo ese comportamiento capacitivo del circuito. Lo marco. Hay muchos lugares en donde me puedo dar cuenta que el circuito es capacitivo. Me puedo dar cuenta mirando las reactancias, me puedo dar cuenta mirando las impedancias, las inductivas y capacitivas. Me puedo dar cuenta mirando la parte imaginaria de la impedancia equivalente. Me puedo dar cuenta mirando el signo del phi de z. Me puedo dar cuenta mirando los módulos de las caídas de tensión en el inductor y en el capacitor. Me puedo dar cuenta, ¿dónde más me puedo dar cuenta? ¿Dónde más saben que si miran, ven el comportamiento del circuito? En el desfasaje. En el desfasaje entre la corriente y la tensión. ¿Estamos hablando de ese desfasaje? Sí. Que yo no lo escribí acá todavía. ¿Quién es el desfasaje entre la corriente y la tensión? Pongo acá, escribo acá que acá tengo todas las expresiones. Ese desfasaje que me dice Nico, entre la corriente y la tensión. Es menos phi de zeta. La Es impedancia. menos phi de z. Es la fase de la corriente medida respecto de la tensión, o sea que es la fase de la corriente menos la fase de la tensión, de alguna manera. ¿Sí? ¿Cuánto vale acá este desfasaje entre la corriente y la tensión? Menos 1,55. No sé, yo escribo, lo Pero pregunté. con el No menos de era. adelante. Ah, es verdad, sí, no hubiese menos. No, Sería no. 1,55. Es positivo, ¿no? Es 1,55 positivo. O sea que tengo un desfasaje mayor a 0. ¿Es consistente con que el circuito sea capacitivo? ¿Cómo tenía que ser el desfasaje para que sea capacitivo? De 0 a pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2, o sea que sí es capacitivo. Menos mal. El ver que hay un montón de lugares en donde mi circuito me dice que es capacitivo, yo me tomaría un segundo cuando resuelvo ejercicios y ver que todo el tiempo me está dando lo mismo, porque quizás hay un signo que me lo salté en algún lado, me lo comí, me equivoqué, lo puse mal. Entonces, tiene que ser consistente, todo el ejercicio tiene que ser consistente. La física del ejercicio es la física del ejercicio, no, la matemática va por otro lado. La matemática puede hacer lío, pero la matemática me tiene que decir todo el tiempo la misma física. La física dice que este circuito, este RLC serie que tenemos, tiene un comportamiento capacitivo. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Tengo el ítem acá, ¿no? Tengo el valor complejo asociado a la corriente y tengo el valor complejo asociado a la caída de tensión en cada uno de los elementos. ¿Sí? Que yo acá, si quieren, podría ponerle nombre y esto sería como la amplitud, no sé ni cómo llamarlo, BR0. Esto será el BL sub 0 y el BC sub 0. Y estos serán el phi BC, el phi BL, el phi BR. Vuelvo al enunciado por acá arriba, porque ya tenemos el A resuelto. El ítem B nos pide que escribamos los valores instantáneos correspondientes al ítem A. Me voy a llevar todo esto por acá. Y sabiendo
todas estas expresiones sabiendo, reacomodo solo para no copiar. Los complejos quiero obtener ahora los instantáneos. ¿Quiénes son los valores instantáneos? ¿Cómo escribo los valores instantáneos asociado a la corriente, a la caída de tensión en la resistencia, a la caída de tensión en el inductor y a la caída de tensión en el capacitor? Sería la parte real de esos complejos. Sería la parte real de estos complejos, exactamente, eso es lo que tengo que hacer, tengo que agarrar la parte real de estos complejos, y la parte real de estos complejos me va a dar la expresión instantánea. ¿Cómo agarro la parte real de este complejo? Entonces, si lo escribís en forma trigonométrica, te quedas con el lado real. Ok. Ojo que tengo ahí una sutileza, ¿sí? Acá tengo valores complejos que solo tienen la información de la amplitud y de la fase. Y yo quiero irme a un valor instantáneo que va a tener también la información temporal. Es muy parecido, es muy tentador equivocarse, pero lo que toca agarrar es el valor, la parte real del fasor que está asociado con este complejo, ¿no? ¿Se acuerdan que Lau escribió primero esa expresión, la ley de Maya, esa que le queda íntegro diferencial? Define fasores que tienen una amplitud, una fase y una dependencia temporal. Después esa dependencia temporal la mató ¿por qué? Porque todo responde a la misma frecuencia, todo responde a la misma pulsación. Entonces lo simplificó y se quedó con los valores complejos. Pero había un tiempo por ahí, ¿no? O sea, ese exponente, el numerito que acompaña a la J va a ser solo uno de los términos de adentro del coseno, ¿no? Exacto, adentro del coseno voy a tener dos partes, voy a tener la parte ¿El omega? temporal y la parte de la fase de este complejo. O sea El que lo que omega era toca... el mismo. Y, perdón, No. Facu. El omega es el mismo para todos. El omega es el mismo para todos, por eso lo canceló, por eso pudimos pasar a esta pseudo ley de Ohm en complejos y dejar de tener la dependencia temporal. Si no, tendría que haber trabajado con una pseudo ley de Ohm en fasores en donde tengo tres informaciones: amplitud, fase y tiempo. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es agarrar la parte real del fasor, el fasor que lo usamos con el moñito, el fasor que es el complejo por E a la J omega T. Y la parte real de esta, I de T, y chiquita, será esto. Esta I de T, esta I minúscula que pongo con el tiempo, va a ser la expresión instantánea de la corriente. Una I de T que me va a quedar como la amplitud por un coseno de la pulsación de omega T más una fase. Di toda la vuelta por el fasor, por la parte real, todo para que sepan de dónde viene. Pero yo podría directamente haber escrito esta expresión y decir, bueno, la expresión instantánea no es más que una amplitud por el coseno de omega T más la fase. La amplitud la conocemos, la fase la conocemos, es reconstruir las expresiones. Es reescribir la expresión con la información que ya tenemos. No tengo que hacer cuentas, solo reescribo ese complejo que tengo en su expresión instantánea. Una expresión instantánea que va a tener además la información temporal. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Tengo que hacer eso entonces, tengo que escribir el I de t, el BR de t, el BL de t, el BC de t. Escribamos, me voy acá abajo. Me va a quedar. La expresión instantánea de la corriente va a ser su amplitud, 0,145 amperes por el coseno. Omega, allá en el enunciado era 100 pi, así que voy a poner 100 pi por t más 1,55. La tensión en la resistencia va a ser 3,625 volt por el coseno de 100 pi por t, ¿sí? Todos estos fasores, todas estas expresiones tienen la misma pulsación. Y esto me queda más la fase 3, no, perdón, el de arriba, 1,55. Está bien, ¿no? La caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente, tiene que tener la misma fase. Voy con el del inductor. Y será 5,47 volt por el coseno de 100 pi por el tiempo, más, ahora sí, 3,12. Y me queda el del capacitor. 2,198. Menos. ¿Sí? Y ahí tengo las 4 expresiones instantáneas, tanto para la corriente como para las 3 caídas de tensión. Tengo el ítem B. ¿Se ve? ¿Todos entendieron cómo construí esos valores instantáneos? Sí, sí, por mi parte sí. Buenísimo. Me queda el último ítem que dice dibujar el diagrama fasorial de corrientes y voltajes. ¿Qué es un diagrama fasorial de corrientes y voltajes? ¿Qué tengo que hacer? Saltear este ejercicio. ¿Saltear el ejercicio? ¿Paso al otro? Sí, mejor. ¿Mejor? ¿No llegaron a ver con Lau qué es el diagrama fasorial de corrientes y tensiones? Sí, Sí, era lo vimos. dibujar los fasores en un instante de tiempo determinado. Tengo que dibujar los fasores en un instante de tiempo determinado. Exactamente, tengo que hacer eso. Entonces agarro. Voy a intentar hacerlo un poco grande para que se entienda. Por acá. Tengo que buscar los fasores. Fasores de la corriente, fasores de las caídas de tensión en la resistencia, en el inductor, en el capacitor y la tensión del generador. ¿Por dónde arranco? ¿Cuál me conviene empezar a graficar? ¿Qué les recomendó Lau? ¿Por dónde arranca Lau? Por la corriente. Por la corriente. Entonces tengo que dibujar el fasor de la corriente. El fasor de la corriente que será este, ¿no? El complejo de la corriente por E a la J omega T. Pero en este diagrama fasorial dibujo un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, dibujo para un instante de tiempo porque este diagrama está girando, ¿no? Está girando todo el tiempo omega T. Entonces, lo que hago es sacarle una foto en un instante de tiempo y eso es lo que dibujo. Entonces, en realidad lo que tengo que dibujar es este complejo que ya lo conozco. Conozco el módulo y su fase.
Entonces, ahora sí, necesito que me ayuden y me digan más o menos en dónde está este 1.55 radianes. Cerca de medio pi me habían dicho, ¿no? Hoy. ¿Por acá? Sí, son 88 grados. 88 grados. Ok, por ahí entonces. Por ahí entonces tengo la corriente. ¿Sí? Entonces ahí dibujé más o menos el módulo. Este diagrama tengo que hacerlo a escala, tengo que ponerme y hacerlo a escala. Ese módulo es de 0,145 amperes. ¿Sí? Y el ángulo serán esos unos 55 radianes, esos 88 grados. Una vez que tengo la corriente, voy a graficar la caída de tensión en la resistencia. Caída de tensión en la resistencia, ¿sí? Voy a tomar este complejo, que yo estoy haciendo, hay como una trampilla, ¿no? Hay como algo de información oculta en lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? La foto de este diagrama fasorial que estoy dibujando. ¿En qué instante de tiempo la estoy haciendo? 0, ¿no? En 0, ¿no? Porque es donde tengo datos. Yo podría buscar en otro tiempo o darle una vuelta a este circuito y no sé, se me ocurre que grafico esta corriente en 90 o en 0 y de ahí miro las relaciones entre uno y otro. Como ya hicimos todas las cuentas de los complejos, esos complejos me están dando la información en definitiva. Estos complejos en definitiva es el fasor a tiempo 0, entonces voy a usar eso. Podría usar otro. Podría usar otro rotando todo. Como es el primero que construimos juntos, yo me voy a quedar con esto. Me quedo con el tiempo 0 y voy a usar todos los valores que ya tenemos calculados. ¿Sí? Entonces, grafiqué el complejo, módulo y fase. Voy a graficar la caída de tensión en la resistencia. Módulo y la misma fase que la corriente. O sea que lo que tengo que dibujar superpuesto con la corriente. Agarro otro color, por ejemplo el rojito. Tengo que dibujarlo acá. Ahí, superpuesto. Ese será mi BDR. Mi BDR, que en definitiva yo no le puse nombre a los ejes, pero estoy haciendo real imaginario. ¿Sí? Con una pregunta, ¿no es mayor Sí. el módulo de BDR? ¿En qué escala? Debería. Si uso la misma escala para amper y para volt, tendría que dibujarlo mayor. Como puedo ponerle una escala a las corrientes y una escala a la tensión, podría dibujarlo más chico. Y en realidad lo dibujé más chico porque voy a tener que dibujar algo de 200 y pico de volt. Y si lo hago más grande, voy a tener que estar 3 pantallas. ¿Se entiende, Mike? Que Lucre, sí, no, decime. eso mismo que Mike me quedó duda. Ese 3,625 son volts, pero el anterior era ampere. O sea, este Exacto. lo tendrías que dividirlo por 25 para más o menos ver el tamaño real. Pero digo 25 porque era la resistencia Si yo del circuito. Si yo quiero hacer una única escala, decir, no sé, un milímetro en este dibujo equivale a 1 volt y a 1 amper, efectivamente la flecha roja tendría que ser 25 veces más grande que la verde. Pero yo acá puedo decir 1 milímetro de este dibujo equivale a 3 volt y equivale a 0.05 amper. Son unidades Está bien. distintas, son mediciones distintas, puedo poner escalas distintas. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, medio oculto, tengo 2 escalas. Una escala para los amperes, una escala para los volt, una escala que voy a intentar mantener y esquematizar todo a la misma escala. Ustedes con la hoja cuadriculada y la regla lo hacen más prolijo. ¿Sí? Por eso me tomo el atrevimiento de dibujar esa caída de tensión en la resistencia con módulo a vista
más chico que la corriente, pero es un módulo que es mayor porque la escala es diferente. ¿No perdí a nadie con eso? ¿Se entiende? Claro, las que tenés que respetar es entre los que tienen las mismas unidades, digamos. Exacto. Voy a tener una escala para las tensiones y una escala para las corrientes en amperes. Entre las tensiones hay que tener que respetarlo. Sigo construyendo y tengo que graficar entonces las tensiones en el inductor y en el capacitor. En el inductor tengo una tensión de un módulo de 5 y pico, o sea que el módulo va a tener que ser un poco mayor al de la resistencia, y está en 3.12. 3.12 que ya ni voy a preguntar cuánto es, porque yo sé que la tensión en el inductor está a 90 grados adelantada con respecto a la corriente. O sea que tendré que graficarla a 90 grados de la corriente y levemente mayor a la de la resistencia, por ahí. Esa será mi caída de tensión en el inductor. ¿Sí? Y me queda la del capacitor. La del capacitor que, bueno, me quedó un módulo súper grande, 200 y pico de volt, y está a menos 0,02. Y ese menos 0,02 es 90 grados atrasado con respecto a la corriente. Uy, ¿ya? Así que tendré que dibujar por acá. No sé. Posiblemente tenga que hacer una cosa así. Y esa será la caída de tensión en el capacitor. Acá tengo 90, acá tengo 90. Y por último, dibujo la caída de tensión o la tensión que me da el generador. La tensión que me da el generador, que no la tengo por acá, pero la sabíamos. Era $215 volt por E a la J0. Ese venía de los datos. Que no lo voy a dibujar directamente, sino que voy a intentar, porque si soy prolija y lo hice todo a escala y fui consistente con la escala de las 3 tensiones, yo podría obtener la caída de tensión en el generador como la suma de los 3 vectores, ¿no? BR más BL más BC. Volví allá, a la malla, en el circuito, una malla en complejos. O sea que si yo a BC le saco BL, me quedará, pongamos por acá. Y si a SBL, perdón, a este que es BC, BL menos BC. ¿Sí? Este que estoy acá, en rojito, en negro. Si eso ahora lo sumo acá. Esto se me complica en el pizarrón y en la hoja, imaginen lo que pasa con la tableta. A ver si lo logro. No sé qué, ahí. Quería hacer un vector medio paralelo, o lo más posible. Claramente no me estaría quedando. Pero si Tenemos yo que hago la asegurarnos que suma... ese quede del lado del cuarto cuadrante. ¿Cómo?
Nos tendríamos que asegurar que este que estamos haciendo quede del lado del cuarto cuadrante, ¿no? Me tiene que quedar en 0, ¿no, Nico? Acá. Me tiene que Ah, es quedar verdad. justo sobre las rectas reales. O sea que tendría que hacer trampa. Voy a hacer trampa. Ustedes lo hacen más prolijito. Si usan la regla y usan la escala y demás, esto debería quedar bien. Me debería quedar. Me mareé con algo. ¿No es que habíamos dicho que era capacitivo este circuito? Sí. ¿Y qué pasa si es capacitivo? No, pues me confunde que me suena que con Lava habíamos dicho como que el BG tenía que quedarnos como del cuadrante en el que define tipo si es capacitivo o capacitivo puro y todo eso. Pero si queda en 0 no sería resistivo puro. Pero lo que te importa a vos Me no es meto, el me meto. desfasaje. Bueno, métase. Me meto porque me invocaron. No, lo que hablamos de los cuadrantes fue con Mike, pero fue en el diagrama de impedancias. Vos ahora están tratando de reobtener o de dibujar el generador. El generador es el generador. El generador no define si el circuito es capacitivo, inductivo, nada. El generador es la excitación que vos le ponés, con qué alimentás tu circuito. Eso es lo que están dibujando ahora, Nico. Es Que en verdad, vez de hicimos dos dibujarlo gráficos. como de prepo, lo que haces es lo mismo que hicimos al final conmigo, que es obtenerlo a partir de la suma de las caídas de tensiones de los elementos. Ok, me mezclé los dos diagramas, me parece. En el diagrama de impedancias, lo que charlamos con Mai fue que uno podía mirar ahí varias cosas, ¿no? Que las fueron como volviendo a decir ahora con Lucre, podían mirar los módulos de la impedancia capacitiva e inductiva, y en esa comparación surge cómo es el comportamiento del circuito, y podían mirar también la fase de la impedancia. Entonces, una fase positiva implica una impedancia total que va a estar dibujada en el primer cuadrante, y eso iba a ser un circuito inductivo. Una fase negativa implica una impedancia total que va a estar dibujada en el cuarto cuadrante, y eso me habla de un circuito capacitivo. El tema particularmente de los cuadrantes lo hablamos en ese diagrama porque solo en ese debería tener sentido. Porque cuando vos te pasás a dibujar fasores, como los fasores dependen del tiempo y vos los dibujás en cualquier instante del tiempo, ahí el tema de los cuadrantes ya no importa, porque, bueno, ustedes ahora eligieron dibujarlo a tiempo cero, pero lo podrías dibujar en cualquier otro instante, y eso va a hacer que tu diagrama, el que terminen dibujando, va a estar rotado. Y esos fasores van a pasar por todos los cuadrantes. ¿Se entiende, Nico, lo que te quiero decir? Claro. Sí, perfecto. Me había mezclado los dos diagramas. Ok. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, después de mucha trampa porque mis escalas no estaban a escala, lo que hice es sumar los dos vectores, BL y BC, ¿sí? Tengo la resultante por acá, tengo BR, hice la extensión por acá, y la suma de los dos me tiene que dar la tensión en el generador, ¿sí? Que va a ser esta. Que va a ser los 215 en fase 0. En fase 0 porque, como acaba de decir Lau, hice el diagrama a tiempo 0. ¿Sí? Esta flecha naranja me va a quedar el del generador. Yo podría haberlo obligado, yo sabía que tenía que estar ahí, pero está bueno hacer la suma para ver que el esquema haya quedado a escala. Y si no quedó a escala, ajustarlo, acomodarlo o ver dónde fallé. ¿Se ve? ¿Se entiende? Efectivamente, este diagrama está girando todo el tiempo a omega t. Sí, omega, girando con el tiempo. Entonces, yo este esquema lo puedo hacer acá, así como lo hice, a tiempo 0, o podría hacerlo a cualquier otro tiempo que no es más que agarrar los 1, 2, 3, 4, los 5 vectores y rotarlos. Si yo lo roto y grafico la corriente
y la tensión y la resistencia en el eje real, es decir, voy a hacer una cosa fea, que es pensar que tengo acá este eje y podría aprender a rotar dibujos acá. ¿Sí? En realidad lo que hago es poner el eje real acá y el eje imaginario me va a quedar a 90. Por ahí. Y ese por ahí cualitativamente es más parecido al de impedancias, ¿no? Tengo en la parte real la resistencia, en el imaginario puro el inductor, en el imaginario positivo el inductor, en el imaginario negativo el capacitor, y ahí sí me queda en el cuarto cuadrante esta fuente que estabas pensando, Nico, por ahí. Pero este diagrama yo lo puedo hacer en cualquier momento. Lo puedo hacer acá, lo puedo hacer rotado, lo puedo acomodar. Es simplemente una foto. Este diagrama está todo el tiempo girando a omega. Puedo ver acá el desfasaje entre la corriente y la tensión, porque es ese el que por ahí acá en este diagrama me va a dejar ver si es capacitivo o inductivo. Porque ese desfasaje entre la corriente y la tensión se mantiene, no importa en qué tiempo grafique este diagrama, siempre es el ángulo entre qué y qué. ¿Cómo mido el desfasaje, ese phi y b? El ángulo que va de B a S, o sea, me dice ese ángulo. El ángulo que va de B a... Ahí, perdón. Fíjense, perdón. Ahí. Voy a borrar esta flecha complementaria que me hice por acá. Es este ángulo, ¿no? Es la fase que hay entre la corriente y la tensión. Es el que mido desde la tensión hacia la corriente. Sí, es la fase, el desfasaje que tiene la corriente con respecto a la tensión. Entonces arranco la tensión y lo mido hacia la corriente. O sea que me da un ángulo positivo. Y está bien, ¿no? ¿Cuánto nos había dado? ¿Lo tenía por acá? No, lo tenía en la página anterior. Nos había dado positivo, nos había dado 1,55. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo construir este diagrama? Diagrama no de impedancia, sino diagrama fasorial de tensiones y corrientes. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Silencio? ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Vemos si sale otro ejercicio entonces? Lu, ¿andás por ahí? ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí te está. escucho, sí. Está hablando está muteada. Pasa. Bueno, a ver. Perdón, poco tiempo, pero por lo menos empiezan No, no con la pasa idea. nada. A ver, dame un segundo que ahí comparto. Ahí se tendría que estar viendo Ahí el se ve. OneNote. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con otro ejercicio alterna. El mejor tema de toda la materia. Dijo nadie nunca. Mentira. Bueno. Ok, entonces el ejercicio dice, dado el circuito de corriente alterna de la figura que está alimentado por la red domiciliaria de nuestro país. Ok, entonces primero vamos a empezar diciendo, ¿alguien sabe a qué se refiere con alimentado por la red domiciliaria de nuestro país? O sea, ¿qué implica eso? Que tiene 220 de eficaz y 311 de pico de amplitud.
Ok, eso está perfecto. ¿Y te acordás qué relación tiene con la frecuencia en Sí, Argentina? son 50 Hz. Perfecto, genial. Bien, esto es un dato súper importante, ¿sí? O sea, siempre que a ustedes en un ejercicio les planteen o les digan, bueno, tenemos un circuito que está alimentado por la red domiciliaria, lo que ustedes tienen que considerar son los 220 volts eficaces o, en dicho caso, los B pico de 311, ¿sí? Y la frecuencia de 50 Hz también, ¿sí? Ahora, es importante saber que en distintos lugares esta tensión eficaz o tensión pico va variando, ¿sí? O sea, solamente en Argentina tenemos, bueno, los 220 y los 50, pero hay otros lugares que, por ejemplo, la tensión eficaz son 110 y la frecuencia son 60 Hz. Entonces, eso es un dato de color importante a tener en cuenta. Y ya que estamos, ¿alguien sabe la relación que tenemos entre la tensión eficaz y la tensión pico? O sea, ¿cómo se relacionan una con la otra? Amplitud sobre raíz de 2. O sea, sería que la tensión pico es... No, claro, la tensión pico, raíz de 2 por Bien, 220. genial. Raíz de 2 por la eficaz, genial. Bien, esto es un dato que siempre lo tienen que saber teniendo entradas senoidales. Perfecto. Entonces, habiendo determinado qué es la red domiciliaria en nuestro país, nos piden calcular el factor de acoplamiento entre L1 y L2, expresar los valores instantáneos de corriente y de tensión en cada componente, y diagrama factorial de tensión y corriente. Claramente no vamos a llegar a hacer todo, pero vamos a arrancar con lo que plantea el ejercicio, a ver cómo podemos empezar a resolverlo. Entonces, fíjense que ustedes acá tienen dos inductores que, o sea, nos están pidiendo el acoplamiento, entonces podríamos decir que esto lo podríamos transformar en un único inductor, ¿sí? Podríamos decir que esto es un L equivalente, y entonces, a partir de ahora, nuestro nuevo circuito vendría a ser lo que ustedes conocen como un RLC serie, ¿ok? Que está alimentado con la tensión de la red domiciliaria, los 220, ¿sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, creo que esto lo vieron en la teórica, ¿cómo podrían expresar esta inductancia equivalente, es el equivalente? Si ustedes quieren analizar, como se acuerdan en continua que nosotros hacíamos equivalentes de resistores, ¿cómo harían ese el equivalente? Se Era suman, L1. Perdón. dale, Decimos, Nico. no, espera, decimos, Se suman los de autoinductancia y se resta 2 veces la inducción mutua porque están en bornes no homólogos. Va por el lupito, Genial, ¿no? perfecto, claro. Ustedes acá, o sea, se parte de que se ponen ambos signos y según cómo circula la corriente, o sea, si entra la corriente por bornes homólogos o no, entonces ahí sumamos o restamos. En este caso, como bien dicen, como la corriente va a circular en este sentido, ¿sí? Y los bornes homólogos son los puntitos, digamos, fíjense que en el caso del L1 va a entrar por borne homólogo y en el L2 va a salir por el borne homólogo. Entonces, vamos a decir que exactamente el L equivalente es L1 más L2 menos 2M. ¿Ok? Y ahora una pregunta, porque nosotros nos están viendo el factor de acoplamiento entre esos dos inductores. ¿Quién se acuerda dónde aparecía ese factor de acoplamiento? vos tenías que M Sí, era el factor de acoplamiento por la raíz sí. de L1 por L2. ¿Y te acordás si había alguna restricción para este factor de acoplamiento? O sea, ¿este K tenía algún rango de valores o podía ser cualquier cosa? Positivo. Tiene que ser Entre positivo. 0 y 1 estaba, ¿no? 0 y 1, sí, perdón. Perfecto, sí. Siempre acuérdense que el factor de acoplamiento va entre 0 y 1. ¿Sí? Y ese factor de acoplamiento en sí lo que nos va a decir de estos dos inductores es cómo están posicionados, o sea, qué relación tienen entre ellos de, por ejemplo, tipo, cómo se
acomodaron dentro del circuito, ¿ok? Entonces, bien, lo que a nosotros nos interesa calcular es este valor de K, ¿ok? Entonces, si ustedes ven este ejercicio acá, o sea, este RLC serie que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y nos piden calcular el factor de acoplamiento. Ahora es importante que sepan que a la hora de hacer un ejercicio de alterna, pueden llegar al resultado por muchos caminos. Hay algunos que son más directos, otros que son más, tal vez, rebuscados. Pero si ustedes ven esto así, y de alguna manera como que lo que tendrían que hacer es encontrar el L equivalente. ¿Qué solución proponen o qué harían si se encuentran con este ejercicio y tienen que resolverlo? O sea, ¿qué solución, qué es lo primero que hacen? Solo tenemos esos datos ahí, ¿no? Del generador. Tienen, sí, claro, tienen los valores del generador. resistor, los inductores, el capacitor y tienen la corriente eficaz. El generador era el domiciliario. Claro, el generador tenés la tensión eficaz, exacto. O también la pico, es lo mismo. Yo creo que plantearía la pseudo ley de Ohm, solo la parte de amplitud. Ok. Con un L equivalente. Ok. Calculo ese L equivalente y después con L1 y L2 calculo M. Y después con eso está. Ok, me gusta la idea. Lo único, no sé por qué, solamente usaría la parte, lo que vendría a ser los módulos. Acuérdate que siempre que hagas la pseudo ley de Ohm, tenés que considerar ambas partes. Porque imagínate que a vos en un ejercicio te dicen que tu fuente de alimentación tiene una fase determinada, por ejemplo, 45 grados. Entonces ahí es importante porque te va a determinar la fase de la corriente o de la impedancia en dicho caso. Así que yo como recomendación siempre escribo ambas. En este Pensé caso, que capaz solo con módulos podíamos sacar, ¿no? o sea, sí, con módulos vas a poder resolver el ejercicio, pero guarda, no te olvides de la fase, porque si no te va a cambiar todos los resultados, digamos. Entonces, vamos a plantear lo que planteó hoy Lucre en el ejercicio anterior, que es lo que dijeron los chicos, la pseudo ley de Ohm. Entonces, esto lo vamos a poder transformar en lo que dijo ella, la tensión eficaz por una fase, y esto, no, la corriente eficaz por la respectiva fase, y el módulo de la impedancia por la respectiva fase. Ok, ahora una aclaración que tal vez les puede servir como no, pero les puede jugar en contra. Siempre que ustedes arranquen un ejercicio de alterna, o sea, cásense, por así decirlo, con tensiones eficaces o tensiones pico. No empiecen a mezclar de decir, bueno, primero uso una tensión eficaz, después una tensión pico, porque van a tener factores en un momento se lo olvidaron y les cambió todo el resultado. Así que, pequeña recomendación, o usen todo pico o usen todo eficaz. Es indistinto cuál de los dos, pero sigan a lo largo de todo el ejercicio con un mismo tipo de tensión. Entonces, ahora vamos a hacer lo que dijeron hoy, de hablar de los módulos. Entonces decimos que la tensión eficaz es la corriente eficaz por el módulo de la impedancia, y a su vez vamos a hacer la parte de las fases, ¿sí? Que esto nos queda de esta manera. Entonces, fíjense que por propiedades de las exponenciales, el producto de las exponenciales es la suma de lo que tengo en el exponente, ¿sí? Entonces directamente nos va a quedar esta condición, y ahora igualando nos queda que la tensión de la fuente es la tensión de la corriente más la tensión de la impedancia. Fíjense que, bueno, en nuestro caso esta tensión de la fuente es nula, entonces llegamos a que la de la corriente es menos la de la impedancia. ¿Ok? Entonces, esto por un lado, que es importante porque
como les dijo hoy Lucre, esto les va a servir después para chequear a ver si el circuito que ustedes tienen se corresponde con los números que obtuvieron. Ahora, tenemos que resolver esta parte, ¿sí? Ustedes saben que el Z, ¿sí?, es un número complejo, ¿ok? O sea, se puede expresar como una amplitud, o sea, de manera exponencial, por así decirlo, con una amplitud, con una fase. Pero si yo lo quiero expresar de manera binomial, ¿cómo era el Z? R Bien, más J, ok, paréntesis, sí, omega por L, sí, menos 1 omega Z sobre omega Z. genial. Bien, entonces, esto ya lo hicieron hace un ratito con Lucre, pero teniendo un número complejo, si ustedes quieren calcular el módulo de cualquier número complejo simplemente es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que de esta expresión que llamamos 1, nosotros tenemos la tensión eficaz y tenemos la corriente eficaz. O sea que podríamos determinar quién es el módulo de Z. O sea, podríamos determinar quién es ese módulo de esa impedancia. Perfecto. Entonces, podríamos decir que el módulo de Z es la tensión eficaz sobre la corriente eficaz. O sea, serían los 220 volts sobre los 0,57 amperes. ¿Y alguien quiere hacer esta cuenta? A ver cuánto le da. $3.86, más o menos. ¿Y unidades? Ohm. Genial. Perfecto. Entonces, ahora tenemos el módulo de la impedancia, ¿sí? Y ahora tendríamos que igualar a lo que nosotros definimos como el módulo de la impedancia en nuestro caso. Fíjense que ahora tenemos el resistor, que es un dato, eran esos 22 ohm. Tenemos el capacitor, que son los 8 microfaradios. Y bueno, tenemos las inductancias estas que después las usaremos cuando despejemos el L equivalente. O sea, nuestro L en este caso va a ser el L equivalente, que va a ser nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces, planteamos, decimos, estos 386 ohms van a ser la raíz de los 22 ohms al cuadrado más omega L equivalente menos 1 sobre omega por los 8 microfaradios al cuadrado. Sí, todo esta raíz. Ahora, una pregunta. El omega, ¿lo tengo como dato? ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? ¿Lo tengo que encontrar? Sí, lo tenés. Ok, ¿y o sea, cómo lo obtengo? O sea, ¿cómo sabes que lo tengo? Es 1 sobre S. ¿El omega? ¿No puedes La tenerlo con relación. con la frecuencia? Claro, Tengo en exacto. 2pi por la frecuencia. No. Genial, perfecto. El omega son 2pi por la frecuencia. Nosotros teníamos una frecuencia de 50 Hz, entonces tenemos un omega que son 100 pi por 1 sobre segundo. ¿Sí? Entonces esta es la frecuencia angular, básicamente. Entonces, fíjense que, bueno, yo ahora me voy a olvidar provisoriamente de las unidades, pero si yo les pregunto todo esto, ¿qué unidades tiene este término que está acá elevado al cuadrado? Ohm. Genial. Entonces, fíjense que todo está en ohm, todo va perfecto. Provisoriamente, para que no se me haga un choclo grande, voy a evitar las unidades. Pero bueno, tenemos esta expresión y básicamente lo que hacemos es, la raíz se transforma en un cuadrado del otro lado de la igualdad, y nos quedan 22 al cuadrado más estos 100 pi por el L equivalente menos 1 sobre 100 pi por los 8 microfaradios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora el término del resistor lo vamos a pasar restando, y si alguien quiere hacer esta cuenta de cuánto da,
es bienvenido. 100 pi por el equivalente, mientras yo termino de escribirlo. Y estos son 380 y 397. Con 8 cuadrado. Ok. Entonces, fíjense que llegamos a una expresión que nos dice que, bueno, 386 al cuadrado menos 22 al cuadrado da 1000, ahí, 500, 148, 1512, es igual a 100 pi por el equivalente menos 397,8. Bien, al cuadrado. Y ahora viene una parte súper, hiper, mega clave que no se pueden olvidar nunca que hagan un ejercicio alterno. Ustedes tienen esta igualdad, ¿sí? Su objetivo es encontrar el valor del L equivalente. ¿Qué hacen ahora para poder llegar a despejar ese L equivalente? Tomo la raíz de ambos lados. Ok, bien. Y, o sea, de un lado te va a quedar perfecto la raíz de 148.512 y del lado derecho, ¿qué va a pasar? Queda el módulo. Perfecto, genial. Eso es lo que es súper importante. Nunca se pueden olvidar del módulo en esta parte. Porque, ¿qué me implica? O sea, ¿qué me implica este módulo? O sea, dejar el módulo. ¿Qué me asegura? Hay dos posibles valores. Claro, porque fíjense que si nosotros automáticamente ese módulo lo eliminamos, por así decirlo, y decimos esto es positivo, ¿qué estamos asumiendo? ¿Que el circuito es capacitivo o que es inductivo? Es inductivo. Genial, todos ven que si yo asumo que esto es positivo, asumo que esto es inductivo, o alguien no ve el por qué. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a poder llegar a o sea, vamos a poder hacer dos casos. Vamos a tener un caso donde 100 pi por el L equivalente. Sí, Perdón, ¿puedes decir obvio. por qué, cómo te das cuenta que es inductivo? Ok, bien. Te voy a hacer un dibujito que tal vez es más fácil. Vos acá tenés dos posibilidades, ¿sí? O sea, pensalo como, no sé, el módulo de x es igual a 2. ¿Sí? Esto te dice que x puede ser 2 o que x puede ser menos 2. Ese es el principio de módulo, ¿ok? Sí. Perfecto. Lo que vos estás teniendo acá adentro es la reactancia del inductor y esto es la reactancia del capacitor. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, sí. Genial. Entonces, si vos asumís que lo que te da, o sea, el módulo es un número positivo, fíjate que lo que estás diciendo es que esta resta es mayor a 0. Entonces, lo que estás asumiendo es que tenés una reactancia inductiva de este tamaño, por ejemplo, y una reactancia capacitiva que es más chiquita. Entonces, cuando vos haces la resta, fíjate que Claro, te va me a queda en el quedar primer cuadrante. exacto. Ahora, si vos haces el otro caso, o sea, decís, ok, tengo el módulo negativo, estás diciendo que es capacitivo. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, la diferencia entre estos dos términos te va a quedar negativa. Entonces, la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva, entonces te termina quedando una resultante que es, eh, que es del tipo capacitiva. ¿Se, Claro, se entiende? perfecto. Sí, bárbaro, gracias. Genial, genial, genial. Entonces, podemos plantear las dos opciones, ¿sí? O sea, vendría a ser el caso que asumimos que el circuito es inductivo, y estos son 385, ¿sí? Esto sería el caso inductivo. O podemos plantear el caso capacitivo. Menos 385. Ahora, ¿ustedes qué creen? Ambas opciones pueden ser, o sea, ¿en qué momento me puedo llegar a dar cuenta si una opción es positiva, una opción es viable o no? Porque una de las dos creo que te va a dar que el L equivalente es negativo.
Ok, o sea, no necesariamente, o sea, puede que, o sea, si el L equivalente te da negativo, perfecto, está descartado porque ustedes saben que las inductancias siempre tienen que ser positivas, porque no puedes ir a la ferretería y comprar un inductor de valor negativo, digamos. Pero otra manera de darse cuenta que está relacionada con el equivalente es con el valor de K. ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, resuelvo uno de los dos casos y me da que el K es, no sé, 20? Claro, Que está tiene mal. que ser Es el entre otro. 0 y 1. Exacto. Entonces, si por ejemplo ustedes se olvidaron del módulo y vienen y hacen una de las dos, o sea, por ejemplo, asumen el caso inductivo y se olvidaron del módulo y se fijan que el K les da un valor más grande que 1, entonces acuérdense que el circuito, como en el enunciado no nos mencionaba si era capacitivo o inductivo, puede ser la otra posibilidad que vendría a ser el capacitivo. Entonces, nada, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué hago, Lucre? ¿Sigo o lo dejo acá y que sigan de tarea? Yo creo que nos pueden regalar 10 minutos. No, Como nos pueden quieran regalar ellos. 10 minutos, 5 más, hacemos la cuenta. Me parece que es interesante hacer la cuenta juntos y discutirlo. Yo no tengo problema. Genial. Voy a dejar grabadas mis disculpas. Yo sé que Una. esto es porque yo me pasé en la teórica. Pero la voy a dejar grabada para la posteridad. Bueno, sigamos Bueno, 5 10 entonces más. seguimos. Entonces, vamos a plantear el caso que es el que generalmente todos pensamos que es al principio, el fácil, el inductivo. Este módulo es positivo, esto va a dar bien. Pero no. Puede que no dé bien. Entonces, nada, planteamos esta cuenta, más 397,8. Entonces nos quedaría el valor del L equivalente, que esto no sé cuánto da, pero ya les digo, si alguien quiere hacer esta cuenta, a ver cuánto les da. 2,5. Genial. Entonces, en un caso llegamos a 2,5 y la unidad de los inductores. Henry. Bien, Henrys. Genial. Y ahora planteamos el otro caso, que vendrían a ser menos 385 más los 397,8. Y entonces el equivalente sería menos 385 más 397,8 sobre 100 pi. Y esta, ¿cuánto les dio en valor de Henrys? $0,041. Genial. Me comí un 0. Bien. Entonces, a primera vista, o sea, en el caso del circuito asumiendo lo inductivo, tenemos 2,5 Henrys. Es un valor alto, sí, pero no es nada que desde el otro mundo. Y en el otro caso tenemos un valor que también es un valor común, 0,041. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa para cada uno de los casos, ¿no? Entonces decimos caso 1, que vendría a ser el inductivo. Entonces, volviendo, si se acuerdan, a la fórmula que planteamos al principio, habíamos dicho que el L equivalente era la suma de las inductancias menos la A, menos 2 veces la mutua. Y la mutua era el K por la raíz. Entonces, vamos a plantear a ver los casos, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces vamos a decir que el L equivalente era este L1 más L2 menos 2 veces la mutua, ¿sí? Y entonces reemplazando por los valores, creo que eran 0,08 y 0,02 Henrys, perfecto. Entonces esto nos va a quedar 0,08 Henrys más 0,02 Henrys menos 2 por K es igual a por la raíz de 0,0 Henrys, ahí, 0,02. Perfecto. Y esto, ¿sí? Este número lo vamos a igualar a esta inductancia equivalente que obtuvimos ahí, estos 2,5 Henrys. Entonces, fíjense que, bueno, nada, ahora operando, pasamos restando estos 0,8 y 0,2, que eso les tendría que dar algo de 2,4, si no estoy mal.
pero puede ser. Si alguien me ayuda con las cuentas. 0,8. Sí, 2,4, genial. Entonces estos dan los 2,4 henries, es igual a menos 2, K, y la raíz de 0,8 por 0,2, esto da 0,04 henries. Entonces, fíjense que a primera vista ya hay algo que les tiene que decir, che, por acá no es. ¿Qué vendría a ser eso? O sea, ¿por qué si yo veo esta expresión digo, esto está mal, por acá no va? Porque K es negativa. Genial. Esto nos va a dar un K negativo. Entonces, si nos da un K negativo, ya sabemos que este circuito, o sea, ven un menos ahí que no se les cancela, esto no va, ¿sí? O sea, este circuito inductivo no es. Entonces, probemos a ver con el caso capacitivo. Incluso, bueno, si quieren hacer la cuenta, esto les va a dar un K mucho mayor que 1, creo que les da del orden de 30, y además de eso es un K negativo, entonces ya lo pueden descartar completamente el circuito inductivo. Pero ahora veamos qué pasa con el caso 2, que es el caso capacitivo. Ok, entonces planteamos la misma ecuación de antes, que a ver si me la puedo copiar, porque no tengo ganas de volver a escribirla. Ahí va. Ahí, control C. Bueno, a ver, tengo un serio problema con los colores. Es un tema que tengo que mejorar. Pero ahora la vamos a igualar a 0,041 henries. Entonces, si se fijan, les van a quedar 0,041 menos 0,1. Entonces, esto les va a decir que esto tiene pinta de que va a dar negativo, o sea, estamos bien. Esto da 0,059 henries, menos negativo. Y acá me va a quedar menos 2 K por 0,04. Entonces, fíjense que en un principio vamos bien porque ya el K no va a ser negativo. Y fíjense que les va a quedar K es 0,059 dividido 0,08. Que esto da si mal no digo, da un valor entre 0 y 1. Pero si alguien quiere confirmarlo, tendría que dar entre 0. Sí, da 0,74. Genial. Entonces, fíjense que acá les dio un valor de K 100% posible, digamos. Pero si ustedes se hubiesen olvidado el módulo y decían, bueno, listo, el K me da menos 30, es como que está todo mal, básicamente. Como que no se entendió a qué se refería ese valor de K. Entonces, la moraleja del ejercicio es nunca se olviden el módulo, porque siempre asumir que es positivo ese módulo les puede traer problemas con el ejercicio. Bien, entonces llegamos a lo que nos pedía el ítem A, que era este factor de acoplamiento entre los inductores. Ok. ¿Cómo están? ¿Están para seguir con el B o qué prefieren hacer? No sé qué. Yo acá me meto y creo que ya el B y el C estarían siendo capaces de armarlo solos, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, ya son re parecidos al anterior. Ya son parecidos a los Sí. anteriores, ya tienen toda la información. La parte jugosa del ejercicio, que era ver esto del acople entre los dos inductores, de poder pensar en un L equivalente, de tener en cuenta que el circuito puede tener un comportamiento tanto capacitivo como inductivo, que eso aparece en ese módulo que les mostró Lu. Está. La parte B y C la pueden hacer, cualquier cosa consultan, ya sea por campus o en la clase que viene. Y ya nos pasamos como 15, Lu. ¿Vos qué decís? ¿Qué opina el resto? Yo no tengo problema. O sea, los alternas, los ejercicios lo que tienen los ejercicios alternas que son todos muy parecidos. O sea, la metodología de resolver el ejercicio
te pueden variar en los datos que te dan, pero hacer el ejercicio en sí es siempre lo mismo. Así que, o sea, y es muy parecido al que hicieron recién, eso es verdad. Sí, encima ya hay hambre. Si no, lo vamos a negar. No sé qué crees. Son y cuarto ya. Son y cuarto. Bueno, vayamos a comer. Yo dejo un mensaje, somos poquito, lo dejo grabado, igual lo mando por novedades. A partir de esta tardecita, 7 de la tarde y hasta el martes o última hora, como 4 días, un montón. Estamos re buenas, por ser diciembre estamos re buenas. Está el múltiple choice de inducción para hacer, el obligatorio sin nota. Son 10 ejercicios, cortito, creo que no hay mucha cuenta para hacer. Pero bueno, tienen todo el fin de semana, todo el lunes y todo el martes. Lo mando por novedades porque sé que hay mucha gente que se fue, pero quería avisarles igual. Y nos vemos el viernes de la semana que viene porque el miércoles es feriado. Así que nada, buen fin de semana, gente. Lucre, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer más o menos? La guía 9 es una guía que no está muy disociada para decirte hacia hasta acá y de acá no. Yo creo que puedes empezar a plantear todos, salvo los ejercicios que tengan de dato algo de potencia, que todavía no vimos potencia, y hay ítems en donde te preguntan por la potencia, que tampoco vimos potencia. Entonces, yo diría, pueden empezar a encarar todos los ejercicios de la guía, salvo en donde aparezca la palabra potencia o resonancia. Son las dos cosas que todavía no conocemos de Alterna, que las vamos a ver entre el viernes de la semana que viene y un poco la otra semana. Dale, gracias. No hay por qué, ¿eh?